Ok, chicos, buenos días, bienvenidos a esta nuestra segunda sesión relacionada con la primera semana. El tema 1 con lo que establece y asocia los referentes a funciones, ¿no? Veamos, como siempre, iniciamos con el propósito de la sesión, y el propósito es que podamos definir lo que es una función, su dominio y rango, y evidentemente podamos determinar el dominio y rango de algunas funciones. Habíamos dicho en la clase anterior, habíamos dicho que las funciones eran toda relación que cumplía dos principios fundamentales, que sería de unicidad y existencia, ¿de acuerdo? Eso básicamente habíamos establecido en la clase anterior. Hoy día vamos a hacer inicialmente básicamente un repaso general de lo que habíamos visto, un poco para iniciar ya con lo que serían ejercicios numéricos como tal, ¿no? Por ejemplo, tengo el valor X, 1, 2, 3, 4, 5. Eso asocia un valor de Y, llámese A, B, C, D, por ejemplo. Y podríamos establecer alguna relación de dependencia de una variable o de un valor, en este caso, de un elemento del conjunto A con algunos elementos del conjunto B. Por ejemplo, hicimos relaciones como este tipo. Pregunto, ¿esta relación de X en Y será una función? Recordemos los principios que son unicidad y existencia. Es una función. A ver, pero aquí hay dos. ¿Será función? Porque parece que no cumple el principio de unicidad, ¿no? Perfecto. Perfecto. Eso me agrada, que todavía estemos claros y que sigamos claro, claro está. Ese es el rango correcto, Robert. Para unificar o determinar si es función, nos ubicamos en el conjunto de partida o el dominio de la función. Lo que quiere decir que aquí, si vemos, cada elemento está relacionado, lo que quiere decir que cumple el principio de existencia y está relacionado una única vez, entonces cumple el principio de unicidad. Por lo tanto, esta relación sería una función. Excelente, muy bien, chicos. Muy bien. Ahora, siendo función, podemos determinar lo relacionado con el dominio de esta función, ¿no? ¿Quién será el dominio de la función? El dominio son los X que son iguales, o X igual, el dominio son los X que son iguales a el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y el rango o recorrido de la función ya corresponde a lo que sería el rango o recorrido de la función, son los valores de Y, ¿no? Así que sería Y igual a todos los valores que ubica la Y. Así que sería A, B, C y D. Ok, veamos. ¿Será posible que a esta función uno le pudiese hallar la inversa? ¿Se le puede hallar la inversa a esta función? Recordemos que hablamos de inversa como el valor de retorno. Les llegué a hacer una regla, por ejemplo, les llegué a hacer un algoritmo para determinar un número. Por ejemplo, fíjense, les pedí me hiciesen esto, que tomasen un número, por ejemplo, y lo sustituyesen ecuaciones como esta, por ejemplo. ¿Lo llegamos a hacer? Ok, entonces fíjense. A ver si no. Sí, sí, fue en uno, ya fue en todo, perfecto. Fíjense, ¿qué ocurre con expresiones como esa? Que me da el valor de retorno, ¿no? Entonces, si me da el valor de retorno, entonces quiere decir que la función pudiese ser que yo pueda estar determinando la inversa. Quiero introducir un poco cómo ustedes visualizan si una función tiene inversa o no, sin necesidad de mucho protocolo. Miren esto. Si el valor está asociado, por ejemplo, el 1 está asociado al D.
El 2 está asociado al A. Lo que quiere decir es que si yo tomo el valor de A y lo quiero retornar, ¿qué valor me va a dar? El 2, sin ninguna dificultad. Pero si yo tomo el D, entonces la función que yo construya para generar el valor que ella lo produjo, es decir, como el valor que produjo a la D fue el 1. Ojo, pero también fue el 5. En ese sentido, la función que vamos a diseñar, la función que vamos a encontrar como función inversa, dando su nombre matemático de frente, su función inversa allí va a tener dos relaciones. Lo que quiere decir es que no es posible hallar la inversa de una función que no sea 1 a 1 o inyectiva, ¿no? Hablando de eso, esta función de acá será inyectiva, sobreyectiva, biyectiva. ¿Qué tipo de función será? Biyectiva. ¿Qué dicen los demás? A ver, vamos a clasificar uno a uno. Pregunto, ¿será inyectiva? ¿Será inyectiva? No es inyectiva. ¿Por qué? Porque para que sea inyectiva tiene que ser 1 a 1. Entonces, este D ya niega la posibilidad de que sea inyectiva. ¿Será sobreyectiva o suprayectiva? Para que sea sobreyectiva o suprayectiva, tiene que ser que todos los elementos del rango estén relacionados. Entonces, si yo veo tanto relacionado, así que esta es sobreyectiva o suprayectiva, pero no es inyectiva. Por lo tanto, simplemente es una función sobreyectiva. Pero si es una función sobreyectiva, ¿le podré hallar la inversa? La respuesta es no. Para que una función sea inversible, es decir, que tenga inversa, sí o sí debe tener, sin lugar a dudas, debe tener sí o sí 1 a 1, es decir, debe ser inversa, debe ser 1 a 1. Si una función es 1 a 1, entonces es inversible. Si no, no puedo, porque sencillamente es inversible, puesto que ya yo puedo tomarle el valor de retorno. Ahora veamos. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, a nivel de gráfica, una función cualquiera y quiero saber si esa función, por ejemplo, o la gráfica de una función es inversa y si es inyectiva o no? O sea, si le puedo encontrar su valor. Por ejemplo, yo voy a copiar aquí una función, para que nos vamos acostumbrando, una función trozo por parte. Así, por ejemplo. Así. Y, por ejemplo, así. Y alguien dirá, profesor, ¿esa función es posible que tenga esa forma? Por supuesto. ¿De qué depende? Va a depender que, por ejemplo, miren, si los vemos tal cual aparece allí, este tiene un comportamiento lineal el primer tramo. Lo que quiere decir es que pareciese ser, en la mayoría de los casos, como si es una recta por completo, evidentemente es una función lineal. Pero ya esta función no es lineal. Esta función puede ser una función radical, puede ser parte de una función cúbica, así que va a depender del tipo de función, que eso lo vamos a ver también, ¿no? El comportamiento de los diferentes tipos de funciones. Entonces acá en la amarilla tengo otra parte. Y acá en la roja, que voy a copiar aquí, hay otra parte de la función, otro comportamiento de la función. Entonces, fíjense que yo pudiese estar estudiando esta función, como decimos en matemática, a trozos. Por ejemplo, voy a copiar un X1 aquí, voy a copiar un X2 acá, voy a copiar acá, entonces si tengo un X2, evidentemente esto me lleva a un Y2. Y si tengo un X1 acá, esto me lleva a un X1 aquí. ¿Cuál es el dominio, por ejemplo, de la función remarcada en amarillo? O sea, el dominio de la amarilla. ¿Cuál es el dominio de la amarilla? El dominio sería, fíjense, desde todos los X que están
entre, yo miro aquí la X, ojo que el dominio es el valor de la X, ¿no? Ahí tenemos que estar pendientes. El dominio es el valor correspondiente a la X. Así que el dominio lo voy a marcar en verde. Aquí está el dominio de la función. Este es el dominio. Estamos diciendo que el dominio estará desde X2 hasta X1. ¿Por qué? Porque también se hace de izquierda a derecha, chicos. O sea, de los negativos hacia los positivos. Así que desde el negativo al positivo, entonces el dominio de la función estará entre X2 hasta X1. Recordemos que en este caso el X2 es menor que el X1, ¿no? Puesto que está más a la izquierda. Ahora, ¿quién sería el rango de la función? ¿Quién sería el rango de esa función amarilla? El rango sería de, correcto, Y pertenece desde el Y2 hasta el Y1. Excelente. Ojo, chicos, estoy mostrando esta parte de acá, puesto que en esta parte nosotros vamos a estar estudiando, nos va a tocar graficar en la siguiente sesión, vamos a entrar a inversas y función trozo por parte. Entonces es importante que comencemos a visualizar cuándo yo puedo cortar una gráfica, o sea, cuándo tengo una gráfica cortada, cuándo yo puedo estudiar una porción de una gráfica. Entonces, esa porción de la gráfica, ojo, yo tengo que determinar básicamente dónde está el dominio y dónde está el rango. No necesariamente va a estar en función, ojo, yo tengo que mirar acá qué parte, por ejemplo, en el caso del rango, en el caso del rango, debo ubicar sí o sí qué parte de las Y engloba la parte de la función, valga la redundancia, que yo estoy trabajando. Es decir, en este tramo de azul, yo tomo ese tramo y sí o sí me va a llevar a el dominio de la función, es decir, ¿dónde está la función? Entonces, la pregunta sería, ¿qué parte engloba esta porción de la función? Ah, ok. Si yo corto de entre Y2 y Y1, hago ese corte, evidentemente estoy englobando la función. Fíjense que si yo tomo los puntos donde ellos se acercan, ¿ves? El X y el X, es como cortar la función aquí y es como cortar la gráfica de la función aquí. ¿Y por qué sé qué función? Porque recuerden que si trazamos líneas paralelas al eje de las Y, es decir, verticales, lo corta en un solo punto. Pregunto, ¿esa gráfica de allí será posible hallar su inversa? Es decir, ¿será inyectiva? Sí es inyectiva, perfecto. Profe, ¿y por qué es inyectiva? Es inyectiva porque si trazo líneas horizontales ahora, por muchas que trace, ¿ve? Por muchas líneas horizontales que trace, la gráfica de la función solamente la voy a tocar en un único punto. Listo. Entonces esta función tiene inversa porque esta función es inyectiva. Ahora miren esto. Si yo miro desde el menos infinito de la Y hasta más infinito de la Y la función está relacionada. Profe, ¿cómo está relacionada? Si yo trazo por ejemplo, una paralela de la X y la toca, es porque está relacionado. Ahora pregunto, ¿estará relacionado en todo el recorrido? Desde menos infinito hasta más infinito. Desde acá, sin cortar, sigo hasta el infinito. ¿Es posible tocar la gráfica? Por supuesto, porque esto sigue, ¿no? Ah, entonces esta es una función biyectiva. ¿Ves? Es una función biyectiva. Es biyectiva porque está relacionado la toco una única vez inyectiva y está relacionado en todo el recorrido, entonces es una función biyectiva. Ojo, hay funciones que no son biyectivas, pero yo puedo condicionarla y llevarla a biyectiva o a inyectiva incluso. Por ejemplo, fíjense esto. Aquí quiero que presten especial atención para que, por ejemplo, cuando uno pida la función inversa en una gráfica cualquiera y ustedes se den cuenta, de acuerdo a la gráfica, que no es inyectiva, tendrían que restringir el dominio. Cuando digo restringir el dominio, es literalmente hablando cortar la gráfica de la función en los puntos tales que esa función tenga inversa. Esa es una condición. Por ejemplo, miren esto. Si yo tomo una función, por ejemplo, una parábola, si yo tomo una función parabólica, es decir, una ecuación de segundo grado,
y la grafico, acá está, por ejemplo, el vértice, llámese X1, llámese Y1 en esta parte. Primero, es función sin lugar a dudas, ¿no? Trazo líneas paralelas al eje de las X y no hay problema. Ahora veamos, si yo quisiera ya la inversa de la función, si yo quisiese ya la inversa, es más, la inversa no, no adelantemos a inversa. Si yo quiero que la función sea inyectiva, que es lo mismo, ojo, yo quiero que la función sea inyectiva. La pregunta es, ¿qué hago para que esta función sea inyectiva? ¿Qué debo hacer? Pues yo debo restringir el dominio. Es decir, estudiar la función donde yo considere que va a ser inyectiva. Ah, ok, entonces no hay problema. Visto lo que vimos, lo que vamos viendo ahorita de funciones trozo por parte, yo puedo hacer esto sin ningún problema. Estudiar mi función, definirla o redefinirla, por ejemplo, de este punto en adelante. Si yo solamente me concentro ahora en esta parte de la gráfica en amarillo, o sea, la roja que ahora estoy redefiniendo, entonces yo voy a decir que el dominio de la función que yo voy a estudiar, el dominio de esa función a estudiar, van a ser los x que estén entre x1 a más infinito. Si yo hago esto, pregunto, ¿será inyectiva? Ya es inyectiva, ¿ven? Y el rango de la función, entonces, ¿dónde me queda definido el rango? ¿De dónde a dónde? El rango me va a quedar definido desde el Y1 hasta el más infinito, ¿ven? Entonces, yo puedo decir que esta función es inyectiva. ¿Ven? La puedo definir como una función inyectiva, sin ningún problema. Entonces puedo hallar mi inversa. Así se estudia la función trozo por parte. Es decir, estudiar una porción de la gráfica. Pero ojo, si la condición es que sea inyectiva, alguien puede decir, no, profe, a mí me parece mejor y más cómodo estudiar este trozo de la gráfica. Ok, no hay problema. Podemos decir entonces, primero, puedo definir de esa parte o puedo definir como una segunda parte, estudiar la función con dominio, podemos estudiar la función con dominio entre todos los x que estén, como es de izquierda a derecha, desde menos infinito hasta el x1. Es decir, ahora a la izquierda, ¿no? Vamos a estudiar toda esta parte, va a corresponder a mi gráfica en verde. Y el rango de la función, cosa curiosa, miren el rango. ¿Quién sería el rango de mi función? El rango Y pertenece, como es hasta acá, evidentemente el de la Y está aquí, así que sería desde Y1 hasta más infinito. Pero ojo, estos dos son los mismos. Ah, claro, por eso es que no tenía inversa. Entonces, si el rango, yo digamos, desconozco los puntos en común y tomo solamente una arista de la función, en ese caso, yo tendría mi inversa sin ningún problema. Y aparte de tener la inversa sin ningún problema, voy a trabajarla de tal manera que yo pueda hallar sus valores de retorno fácilmente. Bueno, fácilmente es relativo, ¿no? Es decir, tomando una parte de las dos funciones. A ver, profesor, ¿se entendió esta parte, chicos? ¿Todo claro por qué yo puedo hallar la inversa y restringir el dominio? Ok, estas partes, ojo, estas partes deben quedar totalmente claras porque para hacer estudios de funciones trozo por parte, sí o sí, yo tengo que hacer la gráfica de la función. Claro, Robert. Miren esto. ¿Qué pasa? Si yo tengo esta función de acá, oído, yo tengo la función. ¿Qué ocurre con esta función? Yo tengo una función, esta que tengo en particular, que es una parábola, ¿no? Esta parábola que está acá, si yo quiero hallar su imagen, fíjense, trazo una línea horizontal, hay dos puntos, ¿no? Estos dos puntos me va a perjudicar en cuanto a la inversa. ¿Por qué? Porque si yo tengo el valor este Y,
la pregunta es cuánto vale la X. No sé, porque este Y me genera el X de aquí y me genera el X de acá. Entonces la pregunta es cuál X voy a tomar, ¿no? Porque me está generando otros X distintos. Entonces la pregunta es cuál es el valor de X que voy a tomar. Evidentemente esa función de allí no va a tener imagen, o sea, no va a tener, perdón, inversa, porque no vamos a saber dónde va a llegar. Entonces, bueno, la pregunta es ¿cómo hago yo para generar una función que sea inversa? Ah, bueno, no hay problema. La pregunta es ¿cómo hago que sea inyectiva? Ah, bueno, yo observo mi gráfica y digo, ya va. Si yo aquí solamente, si yo en este punto de acá, sencillamente tomase lo que están a la derecha del punto, ya sería una función, porque ya voy a obviar esta parte de la gráfica, como quitarla literalmente hablando. Voy a cortar esa parte de la gráfica. Si yo corto esa parte de la gráfica, ¿qué ocurre? Que me quede esta hoja, ¿no? Y si que me queda esta hoja de la función, sí o sí, esa va a tener inversa. ¿Por qué? Porque cuando llega el valor que coloqué ahorita, ya no voy a la derecha, no a la izquierda, sino a la derecha. Entonces el valor va a ser este solo este. Para el valor del X de aquí, voy a tomar el Y de allá, perdón, voy a tomar el X de aquí. Listo. Pero ya no voy a ir acá, porque esta la estoy quitando, literalmente hablando. Cuando yo redefino mi dominio, como en este caso, lo estoy redefiniendo aquí, es como, literalmente hablando, cortar la gráfica. Entonces yo voy a cortar una parte de la gráfica y esa parte de la gráfica evidentemente me va a llevar a mí a tener una nueva porción de, ojo, como se escucha, una nueva porción de la gráfica que me va a permitir que esta tenga inversa. Por ejemplo, ¿qué pasa con una función numérica? Vamos a hacer una numérica para que se termine de ver esto. Miren esto. Si yo tengo y igual a la raíz, por ejemplo, una simple, a la raíz de x más 1 o de x de una vez. Miren esto. ¿Qué pasa? Que yo le puedo dar valores a la x, por ejemplo, claro, negativos no, porque es una raíz, ¿no? Así que sería, cuando la x vale 0, ¿cuánto me da la y? Cuando la x vale 0, voy a tomar solamente valores enteros. Cuando la x vale 0, la y va a ser 0. Cuando la x vale 1, ¿qué pasa, chicos? Si la x vale 1, ¿cuánto da la y? Ojo, la y puede ser más o menos 1. Si la x vale 2, vamos a colocar 4 para que me dé entero. Si la x vale 4, ¿cuánto vale la y? Más o menos 2. Pero este más o menos nos va a generar problemas. Ojo, este más o menos nos va a generar problemas. Muy graves, problemas muy graves. Vamos a ver por qué va a generar problemas. Fíjense esto. ¿Por qué va a generar problemas el hecho de tomar la gráfica con el más o menos? El problema que va a generar es el siguiente. Miren esto. Presten atención, chicos, para que no se me pierdan. ¿Por qué va a generar problemas si yo tomo el más o menos? Vamos a ver. Tengo, cuando vale 0, o sea que está aquí. Cuando vale 1, pero también puede ser menos 1. Cuando vale 2, cuando vale 4, 2, 3, 4. Cuando vale 4, vale 2. Pero también puede valer menos 2. A ver, voy a unir hasta aquí los puntos. Evidentemente esta gráfica sigue. Así que voy a pasar los puntos y hacer esto. Y la otra parte de la gráfica voy a tomarla en otro color que va a ser esto. Ahora miren, ¿eso será una función? No es una función, ¿ves? Profesor, entonces, ¿por qué la estudian como función si no es función? Simple. Se llega al consenso de que justamente en vez de decir más o menos 1, sencillamente decimos que la y es igual a 1. Es decir, tomamos la hoja positiva. Por convención, ojo, por convención. Es decir, ya uno toma como estándar la parte positiva. Pero ojo, yo puedo haber tomado la parte negativa sin problema. Ya vamos a ver que cuando, por ejemplo, entren a cónica, es decir, ya no vista como función, sino como cónica, ahí sí toman el más o menos. Pero y entonces, matemáticamente, hay problemas, claro. En este caso en particular, yo tengo que obviar la parte roja. Es decir, en este caso en particular, yo voy a restringir, ojo, no el dominio, en este caso el rango.
En el rango lo voy a estudiar desde el 0. El dominio no va a tener problema. El dominio va a ser X pertenece desde el 0 hasta más infinito. Pero ojo, el rango, en este caso, el rango es el que me soluciona el problema. El rango de la función la voy a tomar, el rango lo puedo tomar como y pertenece desde el 0 hasta más infinito. Y esto resuelve el problema. ¿Ve? O sea, desde el 0 para arriba, nada para abajo. Entonces ya estoy cortando la parte en rojo. ¿Se entiende, chicos? A eso es justamente lo mismo que hacemos mención con la gráfica anterior. Es decir, ¿cómo hago yo para que la gráfica, siendo función, en este caso para que sea función, ¿no? Pero que para que sea inyectiva, esta es la misma. Ojo, esta gráfica es de la función radical y esta es de la función cuadrática. Como pueden ver, si yo tengo, por ejemplo, la raíz de X, por ejemplo, igual a Y, si yo le hago al cuadrado a ambos miembros, ¿qué voy a tener? Que X es igual a Y cuadrado. Es decir, ¿qué estoy diciendo? Que la función radical es la inversa, vista como forma, es la función inversa de la cuadrática y la cuadrática es la función inversa de la racional. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que si yo tengo una gráfica que es una función cuadrática, va a ser esta. Pero si invierto, entonces me va a dar la misma parábola, pero a la derecha o a la izquierda. ¿Ven? Pero como parábola a la derecha o a la izquierda ya no es función, entonces hay que restringirla. Ah, pero esta como parábola es función, pero no es inyectiva. Ah, entonces aquí restringo el dominio para que me dé inyectiva y haya su inversa, y aquí restringo el radio para que sea función, pero es lo mismo, ¿no? Fíjense, aquí lo corta vertical en 2 puntos, y aquí lo corta horizontal en 2 puntos. En una entra a cortar lo que es la inyectividad y en el otro entra a cortar lo que es una función. Entonces, en una restringo el dominio y me va a dar una función inyectiva. En la otra restringo el rango y me va a dar una función. Traducido al español, en cada una de ellas, ahora vamos a la completa, fíjense, en cada una de ellas yo voy a tener la misma gráfica de la función, ¿ves? La misma gráfica en teoría, ¿no? Solamente que una abre hacia arriba y la otra abre hacia la derecha. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que la que abre hacia la derecha, como en este caso, no va a ser función. Ah, entonces restringo el dominio para que yo pueda tener, fíjense, si yo restringo solamente el dominio, ya esta tiene inversa. Pero cuando yo haya la inversa, también voy a llegar a este problema, al más o menos. Entonces la pregunta es, ¿cómo voy a hacer si también llego al más o menos? También tomo el positivo. ¿Ves? Porque si yo lo definí hacia el positivo, el valor de la imagen va a ser el positivo. Ah, ok, ya, ahora sí, profe. Y en este de aquí, para que la gráfica de la función sea inyectiva, tengo que restringir ahora el dominio, es decir, ahora cortar una parte de la hoja, y cuando cortemos una parte de esa gráfica, pues ya fue. Puede ser de la de izquierda o de la derecha, en este caso puede ser la de arriba o la de abajo. Estamos en el mismo caso hipotético. ¿Cuál es la diferencia? Que uno decide. Y en la decisión llegamos a la estandarización de que siempre tomamos la parte positiva, nada más. ¿De acuerdo, chicos? ¿Se entiende cómo puedo dimensionar las gráficas de las funciones? Perfecto. A ver, Kevin, ¿quedó claro ya? Robert, ¿todo bien? Podemos volver a explicar, ojo, cualquier duda no importa las veces que vamos a explicar. Lo importante es que esté totalmente claro. Fíjense una cosa, chicos, yo le voy a dar acá, claro, vamos a hacer uno más. Yo le voy a dar acá a compartir, para que no tengamos problemas. Compartir. Cualquier cambiar enlace, organización, restringir. Solo las personas añadidas pueden, okay, de la institución. Copiar enlace y listo. Miren esto. Esta expresión de acá la vamos a usar ahora a continuo. Háganle clic sobre ese enlace, chicos. Ojo, tienen que estar con la cuenta institucional para que no tengamos problemas. Miren acá, ya todos tienen acceso a la presentación. Ustedes guardan ese enlace y cuando quieran pueden entrar.
Solamente que en este caso no pueden editar nada, es decir, no pueden cambiar. Pero si quisieran cambiar, ojo, miren esto, si quisieran cambiar, le dan acá, hacer una copia, ¿están observando? Pueden ver, ok, le van a dar a hacer una copia y fíjense, si hace una copia, aquí está, ¿ves? Voy a hacer una copia de él, llámenla como quieran o manténganla y a esa la pueden editar. Es decir, en esa le va a aparecer el lapicito y todos pueden verificar todo. Así vamos a hacer que las clases le esté quedando siempre en sus manos sin problema. Así ustedes van a tener las clases siempre. Las PPT, aparte de las PPT que ya están, que son las mismas, ustedes pueden ahora tener las clases de frente. Todo lo que hagamos aquí lo van a tener. Evidentemente, para evitar que ustedes puedan modificar, por lo menos la que yo tengo como matriz, ustedes descargan una copia y hacen lo que quieran, borran, pueden practicar, también les voy a dar ejercicios que puedan hacer de frente aquí, entonces no hay problema, ¿no? Ok, me dijeron de otro, entonces voy a usar esta de acá para hacer otro ejercicio introductorio acá. A ver, vamos a hacer otro más acá. Vamos a suponer, voy a hacer una gráfica ahora un poco más, digamos, completa, en el sentido de que tenga de todo un poquito, para terminar de aclarar esto del dominio y el rango de la función. Como cuesta más verlo de forma hipotética que de ejemplos, voy a hacer un hipotético, que es el que más cuesta, ¿no? Supónganse que yo tengo una función acá, y esta llegó aquí, y después de llegar acá, hace una curva, luego de llegar en la curva, tiene una caída recta, luego de esa caída recta puede tener una forma, por ejemplo, de parábola, que evidentemente no es toda, y luego de esa función tipo parábola, la gráfica cae infinitamente. Por ejemplo, en ese caso hipotético, voy a cortarlos para irle dando forma a la función. Así que voy a cortar, acá está un X1. Y en esta gráfica, aquí tengo un Y1. En este tramo, que es el otro que lo acorta, tendré un X2. Acá tendré un Y2. En este tramo tendré un X3. Y evidentemente este me lleva a un Y3. Aquí tendré un X4, que me lleva a un Y4. Ok, ahora mire. Primero, la pregunta de siempre, ¿será función? Es función, no es inyectiva. Excelente, eso me gusta, Carlos. Es decir, de una vez, todas las características que les pueda haber son excelentes, soltarlas de una vez. Eso es muy bueno, muy bien. Eso habla excelente de ustedes. Ahora miren esto. Viendo esa gráfica de allí, pregunto, ojo, viendo la gráfica nada más, pregunto, ¿cuál es el rango de la función? Recuerden que el rango es el que engloba todo el recorrido de la función. Y ojo, cuando vayan a mencionar el rango, tienen que haberme tomado todo y siempre de negativo al positivo. ¿Dónde está el rango de la función? ¿De dónde a dónde está el rango de la función? ¿Dónde corto yo el eje de la Y de tal manera que tome en cuenta toda la función? Toda. ¿Cuál sería el rango? Entre Y3 y Y2. Ojo, tienen que mirar toda la función tienen que mirarla. Y es desde menos infinito, profe, hasta Y2. Ese es correcto. Desde menos infinito hasta el Y2. Ahí está el rango. El rango de la función o recorrido de la función va a estar todos los Y que pertenecen desde menos infinito hasta el Y2. Excelente. Ahí sí está el rango.
¿Por qué? Porque, ojo, hay algo que quiero aclarar acá también. Cuando ustedes vean funciones que hagan esto, o sea, que por ejemplo muere aquí, no es que la función muere allí, es que la función sigue, ojo, igual que acá la función sigue, no es que está allí, la función sigue. Entonces, ¿qué pasa? Que este último punto que está acá va a ir al último punto de la función que sigue, ¿no? Así que necesariamente la función va a estar allí, así que sigue sí o sí, entonces está desde menos infinito a más infinito. Ahora fíjense, ¿la función será inyectiva? Claro que ya me dijeron que no, no es inyectiva. Pero yo la puedo hacer inyectiva, por supuesto. Cada tramo lo puedo hacer inyectiva. Cada tramo lo puedo hacer inyectiva, por cada tramo. Por ejemplo, este tramo en rojo, yo lo puedo hacer inyectiva, sin lugar a duda lo puedo hacer inyectiva. Ojo, esta la puedo hacer inyectiva. ¿Cómo? Simple, para esta función yo digo, ojo, para esa función yo voy a decir que el dominio, por ejemplo, si yo estudio el dominio de la función desde todos los x que están entre menos infinito y x1, ya la función es inyectiva. ¿Ya? Desde menos infinito hasta el x1. Si quiero la parte negra, ojo, si la hago por trozo. Ahora, ¿también puedo llegar hasta x2 como dice Alex? Por supuesto que sí. Yo puedo llegar hasta x2 como dice Alex y también va a ser inyectiva. Pero como estoy señalando esta parte, puede ser inyectiva. Pero ojo, ¿puedo llegar hasta la parte azul? Por supuesto que puedo llegar hasta la parte azul. Porque desde acá hasta la parte azul solamente hay solamente la corta en un punto. Así que yo tengo razón, pero Alex también tiene razón. Solamente que como yo señalé que lo iba a hacer en este punto, no habría problema, ¿no? ¿Cómo comprobamos el rango y dominio? Ojo, el dominio, por ejemplo, en la parte azul va a ser esta. Si yo defino el rango, a ver, en la parte mía, voy a quedarme con la que yo definí y luego con la que definió Alex para que veamos que no hay problema. ¿Quién sería el rango en mi caso? A ver, en mi caso, ¿quién sería el rango? En mi caso, yo estoy llegando hasta este punto. Basta entonces mirar dónde está el punto de la Y. A ver, el punto de la Y, ¿dónde está? Ah, el punto de la Y está aquí. Ah, ok, entonces está aquí. Entonces sería desde menos infinito hasta el Y1. Ahí está el rango. Ahí estaría el rango de mi función, hasta el Y1. Hasta el Y1 va a estar el rango de mi función, ¿ves? Esa es una forma, así que no hay problema. Ahora, si definimos el que plantea Alex, entonces nosotros diríamos así. El dominio de la función, de acuerdo a donde Alex está definiendo su función para que tenga inversa, ojo, que está excelente hacerlo así también. Yo decido, a menos que evidentemente me lo plasmen. El dominio puede ser desde menos infinito abierto, desde menos infinito. En este caso, según la definición, donde la está cortando Alex, sería el x2. Y esto estaría excelente también, los dos casos estarían muy bien. Solamente que ahora el rango de la función, él tiene que abarcarme la gráfica hasta donde me la está definiendo. Así que sería los y que pertenecen desde el menos infinito hasta el valor que engloba el punto que él tiene. Ok, hasta el Y2. ¿Ven? Entonces, él puede cortar la gráfica donde mejor le plazca. Pero ojo, literalmente hablando, porque donde mejor le plazca significa que la función sea inyectiva, en el caso es hipotético, ¿no? Por ejemplo, la parte en verde, ¿dónde tendrá el dominio para que sea una función inyectiva? Fíjense que la parte en verde, o por ejemplo, el otro tramo de la gráfica, no puede tomar esta porque ya chocaría. La parte en verde tendría que ser obligado justamente hasta aquí, entre x2 y x3. ¿Y el rango quién sería? El rango iría desde el y2 y el y3, es decir, desde el y3 visto de izquierda, de negativo a positivo, desde el y3 hasta el y2. ¿Ves? Y el otro tramo de la función, no puedo tomar las dos que siguen, tendría que ser solo la roja, ¿no? Porque si no chocaría. Entonces la roja sería desde el x3, el otro tramo que puedo estar tomando es desde el x3 hasta el x4. ¿Y quién sería el rango? El rango de la función ahora sería
desde el Y4, en este caso Y3 a Y4. Y el último tramo de la función sí podemos decir, ahí no hay problema, pudiésemos estar diciendo que va desde X4 hasta más infinito. ¿Ven? Entonces yo puedo hacer, básicamente en este caso, ¿dónde iría el rango? Desde el menos infinito hasta el X4. Así que puedo estudiar la función por trozo sin ningún tipo de problema. ¿Se entiende la idea, chicos? Ahora sí, ¿todo claro? ¿Alguna duda? Sí, yo puedo tomar solo el celeste también. Yo puedo tomar solo el celeste, Luis. Ojo, ahora, esto va a depender básicamente de la forma de la función. Por lo general, las funciones se estudian de acuerdo al comportamiento. Ahora voy más específico. Estamos viendo cómo yo puedo cortar la función para que sea inyectiva. Ya la sabemos cortar. Entonces alguien puede decir, por ejemplo, como dice Luis, yo puedo tomar solamente la parte celeste, por supuesto. La parte celeste yo pudiese tomarlo. Negro y celeste juntos. A ver, negro y celeste juntos. Puedo negro y celeste juntos. Puedo solo el negro, puedo solo el celeste. ¿Ya? Ojo, puedo solo el negro, puedo solo el celeste, puede el celeste y negro. En cualquier caso va a tener inversa. ¿De acuerdo? Puedo hacer cualquiera. No hay problema. Ahí va a ser inyectivo. Pero, ojo, las funciones trozo por parte se estudian de acuerdo al comportamiento. Es decir, esta parte negra y esa parte azul tienen formas diferentes. ¿Qué quiere decir? La verde sola también, claro, la verde sola también. Puede ser la verde sola. Ahora fíjense, yo puedo tener una función, como en ese caso, que tiene diferentes comportamientos, y para cada comportamiento de la función, ojo, tiene que haber una función polinómica o racional o exponencial diferente. Por ejemplo, no puede ser que esta gráfica en negra sea la misma función que me generó el azul, porque son distintas. Y tampoco igual a la que generó la verde, y tampoco a la que generó la roja. Ah, entonces, por ejemplo, la función es trozo por parte va a ser, por ejemplo, de repente esta función azul viene de x cubo. A lo mejor esta función azul viene, por ejemplo, de menos x cuadrado, menos 4, por ejemplo, menos x cuadrado más 4, a lo mejor. Esta función a lo mejor viene una función lineal con la x negativo, es decir, menos 4x cuadrado, menos 4x, por ejemplo, menos 4x más 3. Y esta, por ejemplo, debe venir de una función a lo mejor cuadrática, puede ser de una función cuadrática, y esta puede ser otra función lineal. Entonces, el comportamiento de las funciones trozo por parte vienen de funciones que tienen diferentes formas, e evidentemente la gráfica que generan, el gráfico, también es de formas diferentes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, bajo esta premisa, uno estudia la función más que por la gráfica, por la forma que tiene. Es decir, esta gráfica seguramente la parte negra tiene una función diferente al azul. Entonces, ¿dónde estudio yo? Estudio la función negra, estudio la función azul, estudio la función verde, la roja y la amarilla. ¿Por qué? Porque la inversa no es lo mismo despejar y igual a x más 4 que despejar y igual a la raíz de x cuadrado menos 1. ¿Ves? Entonces, para allá la inversa, esta ecuación me genera una inversa distinta de esta. Entonces, para allá la función es inversa de una función trozo por parte, también la hallo por parte. Es decir, veo la parte que tiene la función, esta es la gráfica de la función, voy a la función que ella tiene, ya la restringí y ya sé qué valores voy a tomar. Para allá la inversa, ¿no? Por ejemplo, para allá la inversa tengo que definirla porque sé que tengo que tomar desde menos infinito hasta el y1, para no generar ningún valor relativo distinto a la imagen para que sea esa función sí o sí sea inversa. Ahora, estas funciones trozo por parte las vamos a tomar con detenimiento en la siguiente sesión. Vamos a ver por ejemplo, primero, cómo se visualiza cada gráfica, qué forma tiene cada gráfica. Y la otra parte que vamos a ver
en esta unidad también es cómo graficarlas. O sea, tengo la función, tengo la forma y igual a 4x cuadrado más 5, por ejemplo, y igual a euler a la x, y igual a la raíz cúbica de x, y igual a 4x sobre x más 4 sobre 2, no importa. No importa la forma que tenga la función, vamos a ver que todas esas formas van a generar en la gráfica, o sea, en la gráfica vamos a generar valores diferentes. ¿Se entiende la idea? Ok. Dicho esto, ya he entendido cómo podemos recortar las gráficas de la función, es decir, cómo podemos ver que la función sea inversa. Ya sabemos cómo es inversa. Ya sabemos cómo determinar que la función sea inversa o no. Lo que vamos a ver ahora es, por ejemplo, con esta función, cuando las funciones, esto sí lo vamos a apuntarlo, no, lo voy a dejar aquí para que les quede. Ya que vamos a aprovechar que ustedes lo van a tener, voy a hacer unas restricciones de algunas funciones. Voy a llamar acá restricciones. O consideraciones. Considere que, vamos a hacer unas consideraciones. Considere que, ¿qué voy a considerar? Así, para que llame la atención. ¿Qué voy a considerar? Voy a comenzar primero con el gráfico que todos conocen. Ya sabemos lo que significa restringir el dominio. Yo voy a colocar aquí una regla de correspondencia que la voy a llamar 1 sobre x. Para que lo veamos mejor, 1 sobre x menos 1. Así, voy a copiar aquí f de x o y de frente, y igual a 1 sobre x menos 1. A ver, cuando la x valga 0, ¿cuánto me va a dar la y de acuerdo a esa regla de correspondencia? Si la x vale 0, ¿cuánto me da la y? Menos 1, excelente. Si la x vale, voy a ir colocando aquí valores y ustedes me van dando justamente lo que va a valer, ¿no? Lo que vale cada uno. Ok, entonces esto de acá, a ver, cuando vale 2 vale 1, excelente. Cuando vale menos 1, menos 1 medio. Cuando vale 1, se trancó el serrucho, como decimos en criollo. Se trancó el serrucho. Entonces no es una función. Ojo, eso no es una función, porque fallaría el principio de existencia. Entonces, ¿qué se hace, profesor? Cuando uno tiene casos de ese tipo, sencillamente dice esto, mira, borra literalmente el 1. Borre literalmente el 1. Estamos restringiendo el dominio. Es decir, aquí decimos el dominio de la función debe ser sí o sí cualquier real, el que usted quiera. Ojo, el real que usted quiera. Todo el que usted quiera. Pero ojo, quite el 1. ¿Ves? Entonces, ahora sí, esto es una función. Esto es una función, igual que lo que vamos viendo, ¿no? Si yo redefino el dominio desde sacando el 1. Si saco el 1, ya fue. Todos van a tener forma. ¿Se entiende? En este sentido, vamos a plantear, en este caso, para los casos de estas funciones, para que esa función sea sí o sí una función, vamos a tomar en cuenta 3 casos. Primer caso. Si usted tiene una función f de x, que es de la forma h de x, es decir, que contienen x o no, sobre un t de x, pero ahora aquí sí, el denominador tiene x, entonces usted obligado debe hacer que el t de x sea diferente de 0. Es decir, como en este caso, que la x sea diferente de 0 quiere decir que el x menos 1 sea diferente de 0. Y cuando yo despejo, ¿qué tengo?
que la X tiene que ser diferente de 1. Ah, aquí está de una vez. ¿Ves? Entonces, cuando tengo una función con una división, con X en el denominador, hago esto. Hago el denominador diferente de 0. ¿Se entiende? Esa es la primera restricción. La segunda restricción que vamos a ver es esta. Si usted tiene un f de x, igual a la raíz de h de x, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay raíces? Cuando hay raíces, la raíz no puede ser negativa, ¿no? Porque si es negativa, tampoco tiene valor real. Entonces, si no tiene valor real cuando sea negativa, entonces decimos que lo que está dentro de la raíz, usted lo va a hacer mayor o igual que 0. Es decir, lo va a hacer positivo o 0. Entonces puede ser positivo y puede ser 0. Así que no hay problema. Y el tercer caso que vamos a tener, si usted tiene una función que sea igual a un logaritmo, llámese logaritmo neperiano o logaritmo decimal, cualquiera de los casos. Si usted tiene el logaritmo de un h de x, el logaritmo, ojo, no existe para el 0, no existe para el 0 y no existe para un número negativo. Entonces, el h de x tendría que ser solamente positivo, mayor que 0, solo positivo. Así que son tres restricciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Y para qué hay que tomar en cuenta? Porque si no las tomo pasa esto, lo del 1, ojo, pasa lo del 1 de acá y no puede pasar porque no es función. Entonces estamos diciendo que para que sea función no puede carecer ningún elemento del dominio, puede dejarle tener imagen. En este sentido tendremos que tomar la gráfica de la función y automáticamente eliminar los ceros del denominador. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que dije acá? ¿Todo claro? Ok, ahora vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacer este ejemplo. Y para este ejemplo vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar todas las consideraciones posibles. Es decir, voy a hacer que el denominador sea diferente de 0, ¿no? Vamos a hacer el denominador diferente de 0. Así que en este caso, el denominador diferente de 0 va a ser bueno, no me lo deja. Dice porque ya tengo la imagen, está como imagen. Así que vamos a hacer el denominador diferente de 0. ¿Qué estamos diciendo con el denominador diferente de 0? Que x cuadrado menos x tendría que ser diferente de 0. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, una ecuación cuadrática, ya venimos de ver ecuaciones e inecuaciones en matemática 1.0. ¿Cómo se resuelve una ecuación de segundo grado que no tiene el término independiente? Por factor común. Así que sería x que multiplica a x menos 1. Y x menos 1 debe ser diferente de 0. Ahora, si x menos 1 es diferente de 0, estamos diciendo que el primero debe ser diferente de 0. Así que x1 debe ser diferente de 0. Hablo de este. Y el segundo también diferente de 0. Así que sería x menos 1 también diferente de 0. Este x voy a llamarlo x2. Quiere decir que x2 debe ser diferente de 1. Ah, ya sé. Entonces la x tiene que ser diferente de 0 y la x tiene que ser diferente de 1. Luego, aquí decimos x tiene que ser diferente de 0 y x tiene que ser diferente de 1. Traducido al lenguaje matemático, el dominio de la función debe ser todos los x que pertenecen a los reales, todos los reales. Pero ojo, debo quitar el 0 y debo quitar el 1. Quitando el 0 y el 1, ya eso fue. Ya puedo saber que el dominio de la función son todos los reales. Evidentemente, para el rango, vamos a llegar, para determinar el rango de esta función, al estudio de lo que conoceremos como las funciones inversas. Para el rango, recuerden que el dominio de una función, voy a darme a entender con este,
El dominio de una función, por ejemplo, el dominio de esta función, esta parte negra, el dominio aquí está de menos infinito hasta x1, hasta el y1. Pero el rango, será de menos infinito. Y el dominio está de menos infinito hasta x2. Desde menos infinito hasta x1, perdón. En esta parte de acá. Ahora, si yo hago la inversa, este va a ser mi dominio. Y este va a ser mi rango, perdón, para la inversa. Y este va a ser mi dominio. Lo que quiere decir es que para yo hallar el rango en una función cualquiera, basta hallar la inversa, y cuando yo tenga la inversa, le hago el estudio del dominio. Y listo. Ya estoy hallando el dominio de esa función. Ahora veamos. Nosotros tenemos esta gráfica, esta función. Si nosotros graficamos esta función, ¿qué debe pasar? Debe pasar que en el eje X no debe estar ni el 0 ni el 1. No debe estar tocado allí. Un poco para usar las herramientas y tengamos cómo trabajar, yo voy a usar el GeoGebra en este momento. Voy a usar el GeoGebra de tal manera que yo pueda, en todo caso, con la utilización de este GeoGebra, colocar sí o sí la forma en que vamos a estar tomando la gráfica. Por ejemplo, voy a usar el GeoGebra. GeoGebra, yo lo tengo descargado, chicos, porque en realidad es bastante liviano. Entonces es bueno que ustedes también pudiesen tenerlo, ¿no? Si pudiesen tener el GeoGebra, sería muy bueno, sería muy bueno en realidad que puedan tener el GeoGebra para que puedan graficar sin problema, y de hecho lo podemos hacer, ¿no? Habrán algunas gráficas que vamos a hacer literalmente hablando a pie, ¿no? Es decir, a pulso. Pero hay muchas que vamos a hacer utilizando algún graficador. Entonces es importante que sepamos lo que vamos a hacer, ¿no? Yo voy a compartir la pantalla completa en este momento para que podamos visualizar lo que voy a hacer. Voy a dejarle de compartir y ahora voy a la pantalla completa. Profe, una pequeña consulta. Dime. ¿Nos podrías compartir el link, profesor, por favor, para descargarlo? Bueno, tendría que buscar el link de descarga, pero ojo, cualquiera de los links le sirve. De todas maneras, déjeme antes de que nos vamos, tratar de ubicar el link, porque como te digo, o sea, ya está descargado hace algo, ¿no? Pero sencillamente sería ubicar el link a ver qué tal. Yo, profe. Ok. Pueden ver la pantalla, ¿cierto? Ok, miren esto. Voy a graficar la función. Para graficar mi función, evidentemente, voy a tomarla acá, donde aparece aquí. Aquí aparece la función, que es 1 sobre y igual. Ojo, en el graficador sí tenemos que sí o sí colocar la parte de lo que sería las F, va a ser Y. Y así aparezca, por ejemplo, T, Q, R, siempre vamos a usar la X. La configuración está predeterminada para la variable X. Entonces, usaríamos la X, por si acaso. Ok, veamos esto. La función dice y igual, así que será y igual a 1 sobre, ¿ya? Vamos a la función, de todas maneras voy a ir haciendo 1 a 1. 1 sobre la raíz, 1 sobre x cuadrado menos x. 1 sobre la raíz de x cuadrado menos x. Entonces 1 sobre, sin raíz, perdón, sobre x cuadrado, 1 sobre x cuadrado menos x. Ahí está la gráfica. Ahí está la función. Yo lo voy a graficar y ahí está. Mírenla. Vamos a ver qué pasa con la gráfica de esta función. Fíjense que no toca, ¿no? Hay una parte vacía. La pregunta es, ¿dónde está la parte vacía? Ah, ya va, la parte vacía. Yo voy a ubicar aquí los puntos. ¿Dónde estaban los puntos? Parece que toca el 1, profe. Vamos a ver si es verdad, si toca el 1. Vamos acá. Ahí. Profe, Dime. disculpe, está mal planteada lo que está poniendo ahí en f de x igual a... Ah, ya. Por eso Aquí, está cambiando.
Miren esto. ¿Cómo se resuelve esto? Así, miren. Esto se resuelve con un paréntesis. Para decirle, mira, el denominador es todo. Ahí está. ¿Ves? El denominador es todo. ¿Ven cómo lo resuelvo? Con un paréntesis. Inicialmente, ¿qué había? Inicialmente había una función, ojo, inicialmente había una función que era 1 sobre x, x cuadrado menos x. Evidentemente era diferente. Ahora voy a buscar los puntos de asíntota. Mira cómo se hace. Yo voy a marcar el punto de la asíntota, que en este caso el punto que no teníamos, que decía 1, x no puede ser 1 y x no puede ser 0. Listo. Ahora voy a pedirle que me grafique, que me tire una línea paralela para verificar que no la está tocando. Entonces yo voy a venir acá y voy a pedir una recta paralela. Para pedir una recta paralela, fíjense lo que dice acá, ojo, dice recta paralela. Copio recta paralela, debo tocar a la que quiero que sea paralela, así que voy a tocar al eje Y para decirle, mira, paralela al eje Y, pero que perdón, acá, ya va. Acá, otra vez. Tengo el punto paralela, pasa que no tiene aquí, paralela al eje Y que pase por 1. Ahí está. ¿Ves? Al eje Y que pase por 1. Este punto también puedo copiar aquí, pero paralela al Y que pase por 1. Y luego quiero una, por ejemplo, paralela a esta recta, pero que llegue al 0. Ahí está. Voy a cambiarles el color. Aquí puedo cambiar el color para visualizar, por ejemplo, las asíntotas. Cámbiame ese color. Si quiero el punto, ¿no? Y si quiero la recta, pues también me lo hará. Todo va a depender. Y este punto también lo quiero cambiar. Y este punto también ya lo tengo cambiado. Ahí está. Mírenla. Ahí tengo la recta, ¿ves? Ahora, observen que en ese punto, si yo voy, evidentemente, yo voy a la, si yo voy, aquí es para cuando quieran desplazar, o sea, tocar la gráfica y mover el cuadro. Miren, no lo toca, ¿ves? Ni el 0 ni el 1. Ahí no hay puntos de corte en la función, no hay. Entonces, ¿qué está haciendo la gráfica? La función, ya el programa está predeterminado, claro está. Está cortando el dominio. El dominio lo está colocando desde menos infinito hasta el 0 sin tocarlo, para que tenga esta parte. Luego lo definió de 0 al 1 para que tenga la parte interna. Y luego definió del 1 al más infinito para tener la parte de la derecha. Justamente lo que hicimos nosotros. Lo que nosotros hicimos lo está haciendo justamente el graficador. Para que le dé función, está restringiendo el dominio. Lo que nosotros hicimos a pie, pero ahora lo está haciendo aquí, evidentemente, usando el programa. Todo lo que está acá, sí, hasta aquí para que me dé función. Porque si lo sigue, hay un vacío, entonces no será función. Fíjense que tienen saltos, eso es lo que llamamos en matemáticas saltos. Y a esta línea de acá vamos a ver que se llaman asíntotas. Las asíntotas son valores o rectas donde las gráficas de la función se acercan tanto como se pueda, pero no la toca. Alguien dirá, por ejemplo, miren, alguien dirá, profesor, aquí la tocó. Miren, aquí la tocó. No, no la ha tocado. Yo voy a expandir la gráfica, por ejemplo, fíjense, voy a expandirla y miren, ya se separó. ¿Ves? Es una ilusión óptica pensar que se está tocando. Solamente que como es tan chico el valor, pareciese, ¿ves? Pareciese que se tocase. Ahí cualquiera dice, profesor, coincidió. No ha coincidido. No ha coincidido, solamente que fíjense, va por 60. Y mientras más me aleje, pareciera que fuera una sola línea. Pero si me alejo incluso, por mucho que me aleje, por ejemplo, fíjense, 200, 280, 200, 300. ¿Ya la tocó, profesor? A ver, ¿la tocó? Veamos si la tocó. Si abro en 300, sí o sí, esta gráfica se va a separar. Y va a llegar un momento, evidentemente, ahí está, ¿ves? Ya se separó. Ahí está separado. Entonces, no se dejen llevar por la apariencia. Ya ahí la separó. Evidentemente, la gráfica es tan amplia que evidentemente puedo pensar que hay un contacto con la gráfica, cosa que no ocurre, ¿no? No ocurre que haya un contacto. Eso no aplica. Eso que se conoce como asíntota de la función. Una asíntota hace que la gráfica sencillamente la toque o no la toque. ¿Ves? Yo puedo graficar, puedo ir, venir, cortar la gráfica, pero lo importante es que se entienda que la gráfica de la función sí o sí posee algunos saltos, y los saltos en la gráfica van a obedecer a que yo quiera o no que la gráfica represente una función.
Cuando yo quiero que la gráfica represente una función, debo definirla por completo. Fíjense que la imagen también me da, si yo lo quiero tener más amplio, ¿no? Ahí veo básicamente dónde están mis dos asíntotas. ¿Se entiende la idea, chicos? ¿Todo claro? Ok, todo claro entonces, no hay problema. Vamos a compartir ahora la siguiente diapositiva para que podamos también establecer. Vamos a compartir ahora, seguimos con la presentación, la otra diapositiva para que sigamos con el estudio, ¿no? Vamos a seguir con el estudio de la función. Ok, ahora tengo esta. ¿Pueden visualizar la PPT, chicos? Ok, entonces tengo la gráfica, tengo la función. Vamos entonces a ver esta otra. A ver, en este caso, tengo una función ¿de qué tipo? Tengo una función racional otra vez, ¿ven? Tengo una función ahora de tipo radical, y una función de tipo radical significa que sí o sí debo estudiarla también tal cual lo habíamos visto, ¿no? Vamos a ver. ¿En qué caso estoy? Estoy en el caso de una función que tiene un valor radical dentro de la raíz. Es decir, tengo un valor de una función de tipo raíz. Entonces, para hacer este estudio necesito que lo que esté dentro de la raíz sí o sí se mantenga, en este caso, positivo o cero, ¿no? Entonces, lo que está dentro de la raíz, ¿quién es? X es 9 menos X cuadrado. El 9 menos X cuadrado, voy a hacerlo por acá. 9 menos X cuadrado tendría que ser mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Ojo, si no me siguen, me avisan de frente. Ahora, ojo, ustedes han visto ya vieron inecuaciones. Esta parte de acá hay que poner cuidado. Hay que poner cuidado cuando la variable X de mayor grado, en este caso el X cuadrado, esté negativo. Porque la variable de mayor exponente sí o sí tienen que estar positivo para que la inecuación me dé el valor correspondiente. En ese caso yo tendría que positivizar, y para positivizar la variable multiplico por menos 1. Y luego este X cuadrado que está negativo va a ser positivo X cuadrado. Y este 9 va a ser negativo, así que sería menos 9. Y lo más importante es que este va a ser menor o igual que 0. Ya hay que positivizar sí o sí. Profesor, ¿cuándo positivizo una inecuación? Cuando esté negativa. ¿De acuerdo? Cambia, evidentemente, eso es lo más importante, cambia el intervalo solución. Así que, ahora veamos, resolviendo esta ecuación cuadrática, fíjense que es una diferencia de cuadrado, sería la suma por su diferencia, la raíz de x cuadrado es x y la raíz de 9 es 3, así que sería 3, la suma por su diferencia, así que sería x menos 3. Evidentemente, menor o igual que 0. Si buscamos las raíces, sería x1 más 3 debe ser igual a 0. Hablo de este caso en particular. Si despejo, x1 tiene que ser igual a menos 3. Y en el otro caso, el x2 menos 3 es igual a 0, buscando las raíces, ¿no? Entonces el x2 es igual a 3. Ya tengo mis dos raíces, con menos 3 y con 3. Ubicamos la recta numérica para encontrar el intervalo solución de esta inecuación y nos quedaría así. A ver, los valores son desde el menos 3 por acá, x1, el x2, 3, menos infinito y más infinito. Como dice mayor o igual, ojo, dice menor o igual en este caso, el intervalo se toma. Lo que quiere decir es que el intervalo es cerrado. Y el intervalo es cerrado. Y esto sería, de acuerdo a la norma, positivo, negativo y positivo. Ahora, ¿cuál están pidiendo? El menor igual. Entonces, el menor igual corresponde al negativo. Quiere decir que el dominio de la función serán todos los x que pertenezcan a
entre menos 3 y 3. Lo que quiere decir es que si nosotros graficamos, ahora vamos a ver la completa, si nosotros graficamos esta función, ¿qué debe pasar? Que si yo grafico esta función, me va a dar solamente un tramo, o sea, en todo el eje X, apenas me va a dar un tramo de la función que va a estar entre menos 3 y 3. Ese es el único tramo que yo voy a visualizar de la gráfica. Profe, seguro, vamos a ver que si yo grafico esta función en el GeoGebra, vamos a graficarla ahora, vuelvo al GeoGebra ahora, si yo grafico esta función, entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo grafico la función, sí o sí me va a dar el valor correspondiente a toda la gráfica de la función. Vamos a ver qué, voy a hacerlo acá, voy a dejar de compartir ahora para compartir mi pantalla completa. Entonces vamos a ver, dejamos de compartir y voy a compartir la pantalla completa y me voy a quedar incluso con la pantalla completa de ahora en adelante para que podamos visualizar todo. Ok, visualizan, ¿cierto? Miren esto. Voy a habilitar el GeoGebra, voy a borrar esto de acá. Ojo, este archivo de acá ustedes tienen varias opciones, ¿no? Ustedes en el GeoGebra pueden, uno, ocultar la operación deseleccionándola, y pueden ocultarla y mantener el registro y activarla cuando quieran. O pueden, esto lo vamos a utilizar mucho para hacer las funciones trozo por parte. Es decir, vamos a graficar y vamos a ocultar y colocar para que se vea. Ok, la gráfica de la función, ¿quién es? La gráfica es y igual a, vamos a ver, la gráfica de la función es y igual a la raíz de 9 menos x cuadrado. Entonces, a ver, la raíz les comento que está acá. En el lenguaje matemático, funciones matemáticas y aquí. SQRT significa raíz en el lenguaje de programación. Así que esto es la raíz. Le damos doble clic, ahí está la raíz. Pero era la raíz de 9 menos x cuadrado. Fíjense algo que también pueden utilizar, chicos. Algo que pueden utilizar es, yo tengo aquí este documento y para las exponenciales, como es un poco fastidioso, yo puedo construir la raíz, copiar literalmente, control C, y vengo acá y le doy control B y ya me copió la ecuación, ¿ves? De frente, sin ningún tipo de problema. Ahora, vamos a ver qué decía, sí, ciertamente, la raíz de, esta es la función. Ahora les digo que me grafique y ahí está, miren la gráfica. Ah, solamente está esta parte de la gráfica. Y yo preguntaría, a ver, voy a hacer un capture para aclarar algo. Bueno, aquí también lo podemos ver. Si yo, por ejemplo, tomo el menos 2 y lo meto en esta raíz, esto va a ser 4, 13. Y la raíz de 13, a ver, esto va a ser 4. A ver, esto es 4, sería raíz de 5. La raíz de 5 está por acá. Pero ¿por qué no tomó menos la raíz de 5? Fíjense que pude haber tomado esta parte de abajo, ¿no? Porque el valor de la raíz me lo permite. Pero no lo pueden tomar. ¿Por qué no lo pueden tomar? Bueno, no lo pueden tomar porque sencillamente si tomo la parte de abajo, que va a pasar esta misma de acá por el menos 3, si ellos la toman, ¿qué va a pasar? Que si la tomo, sencillamente no voy a poder ver que sea una función. De hecho, no va a ser una función, va a ser una relación. Por eso es que los programas ya están predeterminados para utilizarse dentro del lenguaje de programación, utilizándola como función. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, chicos? Ok, ¿todo claro? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro, ya que este está claro, ¿no? Estando claro, cualquier duda, chicos, de una. Vamos a ver. La asistencia, a ver, la asistencia. Creo que es esta.
Profe, ya lo volvieron a enviar. Ok, de esta manera ya está. De esta manera están pendientes de esa parte. Ok, vamos a ver la otra. ¿Cómo sería esta? Si en esta yo voy a usar el GeoGebra, recuerden lo que les mencioné. Si voy a usar el GeoGebra, voy a necesitar, en vez de copiar T, copiar X. Ojo, en mi análisis normal, pero para el GeoGebra debo copiar la X para que me la reconozca. A ver, vamos a hacer este análisis. Este es más simple aún. ¿Qué pasa con esta? Esta sería, fíjense que tiene dos condiciones, ¿no? Una que tiene una raíz, para comenzar. Una tiene una raíz y la otra está en el denominador. Entonces veamos, por la primera condición debe cumplir que T más 1 tiene que ser diferente de 0, pero está en el denominador. Pero también debe cumplir que por estar dentro de la raíz tiene que ser T más 1 mayor o igual que 0. Entonces, si debe ser mayor o igual que 0, pero debe ser diferente de 0, ¿qué quiere decir? Que nosotros lo que vamos a estudiar es sencillamente que cuando el T más 1 solamente sea mayor que 0. ¿Se entiende, chicos? Ojo, por estar en el denominador debe ser diferente de 0, pero por estar en la cantidad subradical en una raíz debe ser mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Si tiene que ser mayor o igual que 0, pero también tiene que ser mayor que 0, entonces me quedo con la que cumple las dos. Esta de acá, con T mayor que 0, ya cumple la condición para todos. Entonces esto sería T mayor despejando que menos 1. Listo. Estamos diciendo que la gráfica de la función la voy a visualizar en este tramo. La vamos a visualizar desde menos 1, sin incluirlo, hasta el más infinito. Esto es lo que vamos a estar viendo nosotros. Seguro que vamos a estar viendo esto en la gráfica de la función. Y evidentemente nuestro dominio, si lo queremos expresar, el dominio de la función va a ser todos los x que estén desde el menos 1, abierto, desde el menos 1 hasta más infinito. Eso va a ser el dominio de nuestra función. ¿Se entiende? Ojo, pendiente con esta doble condición, pero está en el denominador y también tiene que ser mayor o igual que 0, entonces debe cumplir las dos. Pero como este es un bicondicionante, puede cumplir una, cualquiera de las dos, incluso las dos. Pero no me conviene que cumpla las dos, porque si se vuelve 0, pues no tendré que graficar en la función. ¿De acuerdo? ¿Todo claro allí? Ahora vamos a ver qué pasa con la gráfica. En la gráfica, ¿qué debemos visualizar? Debemos visualizar un tramo que va a estar entre menos 1 y más infinito. Este es el tramo que debemos estar viendo donde hay gráfica en la función. Sí o sí debemos estar viendo eso. Entonces vamos a ver que si nosotros graficamos esa función sería, a ver, y igual a, decía t, así que sería x, ojo, en vez de la t debe ser x, así que sería acá x sobre la raíz de x más 1. X sobre la raíz de x más 1 sería. X sobre la raíz, x sobre la raíz, vamos a la raíz, igual, ¿no? La función raíz de x más 1. Ahí está. Esa es la gráfica de la función. Y igual a la raíz de x más 1. Pedimos que grafique la función y visualizamos, ¿ves? ¿Dónde se visualiza la gráfica? Aquí está, ¿ves? Solamente a la izquierda, solamente a la izquierda. Profesor, ¿dónde comienza que no lo veo? Vamos a ver. Aquí vamos a ver que estemos totalmente claros. Voy a tomar un punto, lo ubico en el menos 1 y ahora le voy a pedir que me haga una recta paralela a la recta que pase por el punto. Ahí está. ¿Ves? Entonces la gráfica de la función, ahí la tengo, ¿ves? La gráfica de función la tenemos desde el menos 1 hasta el más infinito. Evidentemente a la izquierda no debe haber, puesto que ahí se convierte en una indeterminación. Como pueden ver, lo que nosotros hicimos a pie, es decir, haciendo la gráfica y desconociendo parte de la gráfica para restringir y que cumpliese la condición de que fuera función,
el GeoGebra y cualquier graficador me permite a mí estudiar únicamente la parte relacionada con lo que es nuestro indicador, es decir, nuestro indicador de función, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Todo bien? Ahora fíjense, si a mí me piden el dominio, vamos a ver quién será el dominio de esta función. Pregunto. Vamos a ver qué tal. ¿Quién es el dominio de esta función? El rango, perdón. ¿Quién es el rango de esta función viendo la gráfica? Miren la gráfica. ¿Quién es el rango de la función? De menos infinito a más infinito, correcto. Ojo, los reales, excelente. Si yo me alejo, aun cuando esto se ve achatado por la parte de la función. Pero ciertamente son todos los reales, desde menos infinito hasta más infinito. Entonces quiere decir que si nosotros despejamos la función que vamos viendo en esta de acá, lo más probable es que me quede una función polinómica. Y si me queda una función polinómica, pues ya fue. Toda función polinómica tiene todos los valores reales. Ok, ¿todo claro hasta acá? Vamos con otro. Por ejemplo, esta. Esta corresponde a una función trozo por parte, chicos. Trozo por parte. Es decir, tengo una función, pero no la quiero estudiar toda. Miren, cortaron la función. ¿Recuerdan lo que habíamos hecho en la gráfica? Algo así como que esta es una recta y me dijeron, mira, solamente la quiero de aquí hasta acá. Es esto. Este es el corte, lo que nosotros hicimos en el anterior. Nosotros pudimos decir, mira, quiero un tramo nada más de la función. Solo quiero un tramo. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, recordemos que cuando hicimos el corte del tramo, este X tiene un Y correspondiente, ¿no? Y este X tiene otro Y correspondiente. ¿Cómo ubicamos esos Y correspondientes? Simple, sustituyendo cuando la X vale menos 4, no sé, pero puedo buscar el Q. Así que sería, por ejemplo, el Q de menos 4 es exactamente igual a 2 por menos 4 menos 3. Voy a hacerlo más chico para que entre. Y para eso voy a valerme de aquí. Ok. El Q de menos 4 sería Q de menos 4 Q de menos 4 es exactamente igual a 2 por menos 4 menos 3. Entonces tendría, a ver, menos 2 por menos 4 son menos 8. Menos 8 menos 3 son menos 11. Entonces se me genera un punto, ¿no? ¿Recuerdan el punto que hemos dicho XY? El punto que se me está generando es el punto menos 4 de la X menos 11 de la Y. Ese es el punto que me genera el dominio de la función. A ver, entonces voy a tener en el siguiente tramo, es decir, para el otro caso que es X igual 5, será Q de 5. Q de 5 es exactamente igual a 2 por 5 menos 3. Pero 2 por 5 son 10 y 10 menos 3 son 7. Entonces, la gráfica de la función o el punto que me está generando, el segundo punto sería 7, 5 para la X y 7 para la Y. Estos son el otro punto. Ahora, si ese punto, vuelvo a él, si este punto de acá y este otro punto representan los puntos donde se corta la función, ya sé dónde está el dominio. A ver, ¿quién sería el dominio? ¿De dónde a dónde está el dominio? ¿Y de dónde a dónde está el rango? Incluso sin mirar la gráfica. ¿Dónde estará el dominio? El dominio son los valores de X. Ah, X está en menos 4. Cuando me dio menos 4 la X, ¿y el de la Y cuánto? ¿Y el de la otra X cuánto es? 5. De menos 4 a 5. Ojo, pendiente con esto que voy a decir acá. El 5 está abierto. ¿Por qué está abierto? Porque el 5 está abierto, no llega al 5. Y el rango sería, a ver, cuando vale menos 4 que lo toma, entonces toma el menos 11.
Y cuando vale menos 5 que no lo toma, el 7 tampoco lo tomará, así que va a ser así. Listo. Este es el dominio y este es el rango de esa función por parte. Es decir, tengo una gráfica y me le están tomando una parte solo la gráfica. Para tomar esa parte de la gráfica, sencillamente bastaría con reducirla, es decir, cortar la gráfica allí. Es decir, la línea, la gráfica, la función, le están haciendo un corte. Ahora veamos cómo, ojo, y en este gráfico, voy a corregir algo acá, aquí no debo copiar la Y. ¿Por qué no debo copiar la Y? Porque la función es Q. Aquí, así que sería Q pertenece. ¿De acuerdo? Solamente que poder de la costumbre nos puede ganar, pero la función es Q. Así que Q pertenece. Los valores, ahora sí, Q es una función que depende de X. Así que sería Q de X. La función depende de X, pero está en función de Q. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Dime, Esther, si quieres activa el micrófono, no hay problema. Profesor, buenos días. Una Buenos días. consulta. Cuando vamos a colocar los puntos que se va a tener en la función, como este caso, y nos dice menor que 5, siempre tenemos que hallar también el punto que tiene en menos 5 en toda función, o hay excepciones. No en todas, solamente que al momento de graficar hacemos esto, miren. Si yo lo quiero graficar y dejar claro lo que estoy haciendo, entonces yo hago esto, miren. Es buena la pregunta porque la vamos a aplicar mucho. Gracias, Esther. Me gusta la pregunta a esta altura, porque cuando vamos a hacer funciones por parte, ya esto va a quedar claro. Cuando vale 5, a ver, cuando vale 5, vale 7. Cuando vale 5, vale 7. Entonces el punto está por acá. Y cuando vale menos 4, va a menos 11. O sea que el punto está por acá. Y entonces el punto está aquí. Quiere decir entonces que la recta, la gráfica de la función, estará básicamente por acá. A ver, el corte, el corte al eje Y en menos 3. Bueno, pasa por acá. En realidad no es la gráfica correcta, pero bueno, vamos a suponer que está aquí. Para que más o menos me dé la forma. Porque corta al eje Y en 3. Al eje X menos 3. Vamos a ver entonces, está así. Así. ¿Qué diferencia hay entre los dos puntos que he hecho aquí? No toma el punto menos 5. El punto Eso, 5 no toma. miren cómo lo grafiqué. Y miren cómo lo grafiqué. Eso va a ser nuestro código, vamos a decir así, de señal. Cuando yo vea esto, cuando ustedes me digan eso, así, por ejemplo, cuando ustedes me grafiquen puntos como esto, yo voy a asumir que ya lo están viendo. Y este de acá significa que no lo toma. O sea, ¿está o no está el punto incluido? ¿Se entiende? ¿Todo claro, chicos? Ok, ojo, este lenguaje de programación, de graficación es entre nosotros y es bueno que lo manejemos. Miren esta. Ustedes lo van a ir haciendo. En la siguiente clase lo vamos a discutir. Tienen este otro. Tienen este otro que es uno de aplicación. Y tienen este que, fíjense, tiene varios, ¿no? Tienen varios, así que van a tener tareas también, van a ir resolviendo. Eso es a efecto de práctica, chicos. Y también tienen este otro, que fíjense, que también tiene, a ver, aquí está, que también tiene varias formas. Voy a ponerlo más cerca, parece que está muy lejos. Voy a ponerlo seguido del anterior, acá, para que no se me pierdan. No vayan a pensar ustedes que solamente estaban esos. Entonces, igual que el anterior, voy a compartir el enlace. Solamente lector, copiar enlace, listo, vamos.
Ok, chicos, hagan clic sobre ese enlace. Y ya comenzaron a aparecer, ¿ves? Ya comenzaron ustedes a entrar dentro del enlace. A ver, ¿pudieron concretar el delegado? A un profe, no, yo le he designado todavía un delegado. Ok, les voy a dejar acá. Necesitamos un voluntario para que sea el delegado. Profe, una consulta, creo que, bueno, en otro curso de geometría, álgebra matricial, la docente ha creado ella misma, el Handout, que justamente ahí estaban resolviendo un cuaderno y enviamos fotos así, ¿no? De cómo estamos avanzando. Sería bueno, profe, que usted lo creara el Handout, para que nos pueda ahí enviar a todos, ¿no? Para poder agregarnos, profe. Yo soy de la idea porque a veces es muy práctico esa herramienta. Ok, no hay problema. Podemos trabajarlo en la siguiente clase, lo generamos. El delegado, por favor, me envía al correo su número telefónico perdón, que no es Hotmail, es el institucional. jromeroch@continental. jorgeromeroch@continental.edu.p. El delegado me envía allí, por favor, para que intercambiemos número telefónico por si alguna duda. Ok, chicos, ¿algo que tengan que saber? ¿Todo bien? ¿Todo claro, chicos? Perfecto, profe. Hasta Ok, luego. listo. Nos vemos en la próxima clase. Que estén bien, chicos. Gracias, Luis. Gracias, chicos. Que estén bien. Cuídense. Manténganse en sus casas. Recuerden que estamos mal. Manténganse en sus casas. Que estén bien, chicos. Cuídense. Nos vemos en la próxima clase.